Después de haber terminado de ver las características del texto expositivo y de haber escrito textos expositivos, vamos a avanzar al segundo tema o a la segunda cuestión que vamos a ver en esta primera unidad, y en este caso son las diferencias que hay entre los textos orales y los textos escritos. Vamos a hablar también, durante este curso, vamos a hablar de la conversación y del diálogo, y aquí simplemente voy a citar el debate. No voy a hablar en profundidad del debate, ¿por qué? Porque el debate es un texto argumentativo y el texto argumentativo no se ve en segundo, sino que se ve un poquito en primero y un poquito en tercero. Un poquito mucho en tercero. En tercero en realidad se ve mucho el texto argumentativo. Bueno, antes que nada tendríais que empezar viendo este vídeo que tenéis aquí, que es un vídeo que en 4 minutos resume muy bien cuáles son las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Pero básicamente las diferencias que nos encontramos son que la lengua oral es inmediata, excepto que esté grabada. Estamos hablando de intercambios de comunicación en tiempo real. Es inmediata, yo hablo y tú me escuchas, mientras que la lengua escrita es diferida en el tiempo. Y nosotros podemos leer un texto como la Odisea, que se escribió en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, un siglo que tiene, un libro que tiene, una obra que tiene 3000 años. Los textos escritos pueden dimanar en el tiempo, es decir, se escriben ahora y se pueden leer mañana pasado o dentro de 1000 años, si hablamos de una obra literaria o de algún tipo de documento que tenga interés. La lengua oral es la forma natural de comunicación, y al ser la forma natural de comunicación es la lengua que aprendemos cuando somos pequeños, y además cuando somos pequeños aprendemos por imitación y aprendemos de forma espontánea, excepto que tengamos algún tipo de trastorno a la hora de adquirir el lenguaje. Aprendemos imitando y aprendemos copiando. Luego, cuando queremos aprender una segunda lengua, ese es el sueño de todos, conseguir aprender una segunda lengua como aprendemos la primera, excepto que tengamos la suerte de tener un padre y una madre, por ejemplo, con los que hablamos en 2 lenguas. Entonces, ahí, y a lo mejor resulta que tenemos una tercera lengua, que es la lengua de la escuela, y entonces te encuentras, aquí por ejemplo en Mallorca es muy normal encontrarte con un niño o una niña que tiene su madre mallorquina y le habla en catalán y en español, su padre inglés, y la niña en la escuela habla la otra lengua. Entonces, ya desde los 3 años, desde los 4 años, hablan las 3 lenguas. Al principio es verdad que mezclan un poco, todos los niños mezclan un poco, los que hablan más de una lengua desde pequeñitos, pero luego enseguida las separan y son capaces de ser perfectamente productivos y de hablar 3, 4, 5, 6 lenguas cuando las aprenden de muy pequeños. Se dice que luego ya a partir de los 8 años ya es prácticamente imposible. Luego ya imitas la lengua, pero ya no la tienes puesta de serie como la tendrías puesta si tienes eso, si tienes la suerte de que tu padre y tu madre te hablen en lenguas diferentes. La lengua escrita es una forma sustitutiva de la lengua oral. Aprender a leer y a escribir requiere de mucho tiempo. Hay niños que son más lentos, niños que son más rápidos, pero en general es un proceso de un par de años aprender a leer y a escribir correctamente. La lengua oral es espontánea y efímera, excepto que nos grabemos, pasa. Y el hecho de que sea efímera da lugar luego a malos entendidos, porque yo he dicho no sé qué, tú has entendido no sé qué, no, en realidad tú querías decir no sé qué. Hay una serie que se llama Black Mirror y hay un capítulo en el que todo lo que todo el mundo dice es grabado. De forma que cuando luego hay una discusión entre 2 personas, una de las personas puede hacer una señal y que se le ponga ese fragmento. Entonces es como continuamente escucharnos y continuamente ver o escuchar lo que hemos dicho, y al final la comunicación es dificilísima. Es una serie de ciencia ficción. Black Mirror es una serie de ciencia ficción y plantea muchas de estas cuestiones de ahora de la inteligencia artificial y de la comunicación y ese tipo de cosas. La lengua escrita es una comunicación más elaborada y más duradera. En la lengua oral la comunicación es directa, se comparte la misma situación y se comparte el mismo contexto, que nos permite entender correctamente
cuando hay unas circunstancias extralingüísticas también, mientras que en la lengua escrita la comunicación es diferida, distinto espacio y distinto tiempo. Homero escribió la Odisea en el siglo VIII a.C. en una isla griega, en una zona, bueno, no está muy claro, pero bueno, vamos a decir una isla griega, y en el año 2024 nosotros la leemos aquí, pero un boliviano la lee en Bolivia y uno que está en Australia también, ¿eh? Por tanto, diferida. ¿Por qué? Porque el momento de la construcción, el momento de la escritura de aquel texto, el autor estaba en otro sitio y nosotros estamos en otra época. En el caso de la lengua oral se emplean códigos no verbales, gestos, movimientos, aquí hay un error, vocalización, entonación. Los gestos, es decir, el lenguaje no verbal, son importantísimos. Si yo estoy así, pueden pasar dos cosas. Una, que tenga mucho frío, o dos, probablemente que esté enfadada. Las formas cerradas en general indican prevención, indican enfado, mientras que las formas abiertas indican, pues eso, que están más a gusto. Por tanto, la información que damos, los gestos, los movimientos, la vocalización, si hablamos más lento, si hablamos muy lento, normalmente es porque a lo mejor estamos muy enfadados también, depende la entonación, todo eso es importante. Mientras que en la lengua escrita apenas aparecen códigos no verbales, a excepción a veces, por ejemplo, del tipo de letra. Cuando escribimos todo en mayúsculas en internet, en cualquier mensaje, la ciberetiqueta dice que si lo escribimos todo en mayúsculas estamos enviando un mensaje agresivo, que estamos chillando, que estamos gritando. En el caso de la lengua oral hay interacción entre los interlocutores y eso permite modificar el mensaje, y eso es muy importante porque podemos pedirle a la otra persona que se explique mejor, o que matice, o que rectifique. Mientras que en el lenguaje escrito no hay posibilidad de rectificación porque no hay posibilidad de interacción. Y hasta hace poco tiempo las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado eran claros, pero lo que nos está ocurriendo ahora con los servicios de mensajería instantánea, tipo WhatsApp o Telegram, y también las redes sociales, es que, aunque sea lengua escrita, tiene tantas características de la lengua oral, es espontánea, no es muy correcta, a veces utilizamos dialectismos, a veces incluso compartimos el mismo contexto, escribimos a alguien un mensaje y nos responde automáticamente, un contexto, una situación, en fin, todo ese tipo de características nos dicen que estamos ante un híbrido, ante un tipo de lengua que tiene características de la lengua escrita, pero que también tiene características de la lengua oral. Y utilizamos los emoticonos para sustituir el lenguaje corporal y la entonación. A veces mandamos algo que es una broma y para que la otra persona entienda que es una broma, como no me puede ver la cara, mandamos un emoticono riéndonos, porque la otra persona tiene que entender que estamos hablando así. Por ello, aunque ese tipo de mensajería técnicamente es lenguaje escrito y leído, en realidad es informal y se parece mucho más a la conversación que a los textos escritos tradicionales. Cuando hablamos de textos orales ya propiamente dichos, nos podemos encontrar con que los textos orales pueden ser no planificados o espontáneos, conversaciones o diálogos, entre amigos, en la familia, en la calle, no sé, en el campo de fútbol, aunque tú llegues a casa y tengas más o menos la idea de lo que vas a hablar o de lo que vas a contar, al final siempre hay espontaneidad de lo que estás contando, mientras que los textos planificados pueden ser entrevistas, pueden ser debates, pueden ser tertulias. En este caso serían dialogados. Los tertulianos que participan en un programa de televisión saben más o menos qué temas se van a tratar y los llevan preparados y saben más o menos qué es lo que van a decir. No repiten como loros lo que se han aprendido de memoria, pero sí que han planificado lo que van a decir. Y esos textos planificados pueden ser unidireccionales, como conferencias o exposiciones. Si tenéis que hacer un trabajo y tenéis que exponerlo mediante un PowerPoint o un tipo de presentación, ahí nos encontraremos con un mensaje unidireccional. En todo acto de comunicación es muy importante respetar los turnos de palabra o las intervenciones y
En realidad, cuando nos comunicamos, aunque sea de forma inconsciente, utilizamos dos principios básicos. Uno es el principio de cooperación y el otro es el principio de cortesía. ¿Qué significa el principio de cooperación? Significa que si yo estoy hablando de algo de lo que tú no sabes nada, yo te tengo que dar la información necesaria para que tú puedas seguir la conversación. Porque si no, o sea, yo llego aquí y digo, porque María, ¿qué María? ¿De qué María me estás hablando? María, la profesora de biología me ha dicho que te diga, pues si yo entro aquí y digo, María me ha dicho, no sé qué María. Eso es el principio de cooperación. El principio de cooperación también nos tiene que ayudar a comunicarnos bien, en un sentido muy amplio, y eso significa que tenemos que evitar falsedades, que tenemos que evitar en lo posible ambigüedades, tenemos que ser claros a la hora de comunicarnos y que también que tenemos que evitar cambiar bruscamente de tema. Si yo te estoy hablando de biología y de repente cambio de tema, la profesora de biología me ha dicho no sé qué, me acabo de comprar un coche, tú me dirás, ¿esto qué es? Y de hecho, esas transiciones las solemos hacer bien, porque decimos, ay, cambiando de tema, o otra cosa, o ay, ahora te voy a comentar no sé qué. Eso es anunciar que vamos a cambiar de tema. Todo eso tiene que ver con el principio de cooperación. Lo hacemos en general de forma espontánea. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, hemos crecido en una sociedad donde hemos aprendido ese tipo de comportamientos y igual que el habla, esos comportamientos también los hemos aprendido y por eso es tan importante muchas veces la educación que recibimos en casa, porque cuando en casa se respeta el turno de palabra, luego es normal que en clase el alumno levante la mano y pida el turno de palabra, que no se pise y ese tipo de cosas. Y son esos principios los que, por ejemplo, los niños que no han tenido un entorno familiar favorable o que se han criado en, no sé, en orfanatos, yo pienso ahora por ejemplo en orfanatos rusos, donde los niños, en fin, tienen muy poca atención y tienen muy pocos modelos y muy pocos ejemplos, luego muchas veces tienen problemas de comportamiento, no siempre, pero muchas veces sí. La cortesía tiene que regular el comportamiento de los interlocutores. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que respetar si la situación es formal o informal. Y tan malo es pasarse de informalidad como pasarse de formalidad. Igual que yo no voy al médico y le digo, tío, venga, ¿cómo te pasas? Venga ya, no sé, no puedo hablar así con el médico. Es igual de absurdo que yo llegue a mi casa y le diga a mi madre, estimada progenitora, ¿tendría usted a bien servirme alguna vianda ricamente preparada por sus... No, hombre, no, mamá, tienes algo de comer. Eso sí. Entonces hay que mantenerse en el registro adecuado. Lo mismo, utilizar las formas adecuadas. Aquí en España tenemos la diferencia entre el tú y el usted. Mostrar interés hacia el interlocutor. Es importante mirar a la persona que nos está hablando. Es importante, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando contigo y estoy así, diciéndote porque la profesora de biología me ha dicho, vas a pensar qué está pasando aquí, no tiene ningún interés en esta conversación. Y hay que evitar interrumpirse o imponerse. Cortar constantemente a la otra persona, en general, denota falta de educación, en general. ¿Qué ocurre con el diálogo? Bueno, el diálogo es la base de la relación social. Somos seres sociales y nos comunicamos mediante el diálogo. Hablando con los demás, escuchándolos, podemos darnos a conocer y también acceder a los conocimientos de la otra persona. Se aprende muchísimo, muchísimo escuchando a los demás. E incluso podemos llegar a cambiar de opinión o a replantearnos nuestros puntos de vista cuando la otra persona argumenta bien y defiende bien sus puntos de vista. Por tanto, el diálogo es la base, el mínimo para convertirnos en personas muchas veces cultas. Muchas veces aprendemos más de lo que escuchamos y de lo que participamos, las conversaciones en las que participamos, que lo que vemos. Los elementos lingüísticos más frecuentes en el diálogo serían, por una parte, llamadas al interlocutor. Utilizamos vocativos, llamar a alguien,
María, escúchame, Carmen, te voy a decir una cosa, y a veces también imperativos que tenemos que utilizar con mesura y con cuidado, porque a veces un imperativo puede ser muy brusco, cierra la ventana. A lo mejor nos conviene, ¿podrías cerrar la ventana? ¿Te importaría cerrar la ventana? ¿Me harías el favor de cerrar la ventana? Porque a veces utilizar un imperativo así directamente es un poco duro, También, cuando hablamos, muchas veces utilizamos muletillas para mantener abierto el canal de conversación y también para estar segura de que la otra persona nos está entendiendo. En el lenguaje escrito no tendría sentido poner me sigues, me entiendes, estás ahí. En el lenguaje oral sí. Los modalizadores, que son verbos, locuciones y adverbios, que introducen el punto de vista del emisor en el discurso, con verbos como yo creo que, yo pienso, yo opino, y también con locuciones y adverbios como en mi opinión, sin duda, por ejemplo, o sea, es para volver a expresar nuestras palabras, pero de otra forma. ¿Qué es la deixis? La deixis es la capacidad que tenemos para referirnos a algo que ya ha aparecido antes en el discurso sin repetir el nombre. Por ejemplo, si yo estoy hablando de María, la profesora de biología, a la que me he inventado, no hay una profesora de biología que se llama María, al principio puedo decir, María me ha dicho que te diga, y ella ha añadido que, este ella sería este procedimiento de deixis, este deíctico, que me está diciendo, este ella se está refiriendo a María, que ya ha aparecido antes en el discurso. O si yo, por ejemplo, digo, yo vivo en Pollensa y allí los pisos son más caros que en Sa Pobla, porque aquí, por el precio de un piso, por el precio de un piso en Pollensa te puedes comprar una casa. Entonces, el allí para Pollensa y el aquí para Sa Pobla también serían procedimientos deícticos, para no repetirlos constantemente. En general, los diálogos, aparte de en la lengua hablada, los diálogos aparecen en el teatro. El género teatral, a diferencia del género narrativo y del género lírico, tiene su base absoluta en el diálogo. Y por eso quería empezar justamente por el diálogo, porque como la obra que tenéis que leer este año, la obra literaria, es un texto teatral, vamos a ver cuáles son las características del diálogo en esa obra, pero teniendo en cuenta que es un texto literario. No es un texto espontáneo, sino que es un texto planificado y bien planificado, pero sí que el autor intenta imitar algunas características de la oralidad y sí que el texto está escrito pensado en ser representado encima de un escenario, es decir, en ser dicho. También es verdad que en los textos narrativos suele haber partes de diálogo. En una novela, en un cuento, suele haber partes de diálogo, pero no ocurre en la narrativa lo mismo que ocurre en el género teatral, que la base absoluta es la dialogada. ¿Qué diferencias hay entre un texto dialogado espontáneo y un texto teatral? Bueno, aquí tendríamos un texto, digamos, dialogado espontáneo, está escrito pero más o menos, buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito 2 kilos de harina. De esa de ahí, por favor. Claro, como voy a estar en un contexto, de esa de ahí, el deíctico, 2 kilos de harina, aquí están, algo más, nada más. ¿Cuánto le debo? 3 euros, aquí tiene. Muchas gracias, que pase un buen día igualmente. Esto sería un texto, más o menos, que se podría dar en un comercio entre 2 personas educadas, que se tratan de usted, más o menos, Pero fíjate aquí, por ejemplo, lo que tienes, usted tiene para mucho, ¿cómo? Digo que si tiene para mucho, no media hora nada más, me espera para terminar. ¿Qué ocurre? Aquí ya nos encontramos con que sabemos quiénes están hablando, Humberto y Aarón. Esto es un texto teatral en el que nos vamos a encontrar en una situación que nos va a permitir entender correctamente esto y que tiene una finalidad artística. Cuando en este mismo tema vayamos a los géneros literarios, justamente voy a empezar por el género teatral y vamos a ver qué características del diálogo aparecen en él. Finalmente, el debate, en el que no voy a entrar porque en realidad el debate es un texto argumentativo y se trabaja en otros cursos. En el debate que nos encontramos, en el debate lo que nos encontramos es un contraste de opiniones. Hay
En un debate hay dos o más personas que intervienen y que tienen puntos de vista diferentes. Si no, no es un debate. Si yo llamo a dos personas para que hablen sobre un tema y esas dos personas comparten su opinión sobre el tema, lo que tengo es una mesa redonda o lo que tengo es una tertulia, pero no tengo un debate. Para que haya un debate tiene que haber puntos de vista enfrentados, puntos de vista encontrados. Y esos puntos de vista se tienen que defender mediante argumentos, mediante una argumentación. Ejemplos de debate son, por ejemplo, los debates parlamentarios. En el Parlamento, en el Senado, los políticos mantienen debates. Y en ese caso nos encontramos con esas personas que además normalmente defienden un punto de vista que viene marcado por su ideología política. En televisión podemos ver muchos debates, sobre todo también en épocas electorales. Y en general en los debates hay primero una introducción, cuando el moderador presenta a los participantes y expone cuál va a ser el tema del debate. Si es un debate político, pues lo sabemos, pero también puede haber un debate sobre si habría que prohibir las corridas de toros. Entonces el moderador va a presentar a las personas, unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Va a haber una exposición inicial, en un tiempo breve cada uno de los integrantes va a defender su punto de vista. Después va a haber una discusión. Discutir no significa gritarse, ni chillar, ni nada por el estilo, significa hablar y defender la opinión. Y luego suele haber una conclusión en la que cada participante sintetiza su punto de vista y muchas veces también cierra el moderador también pues, con un breve sumario de lo que se ha tratado en ese debate. Aquí, en este enlace, hay un debate, es un poco antiguo ya, porque tiene ya unos años, pero es un programa de televisión española donde hay un buen debate en torno al uso de los móviles en la escuela. Y aunque ya tiene unos años, para ver un trocito y ver un ejemplo de un buen debate está muy bien. Y luego ya podéis hacer, sí, una actividad de refuerzo sobre textos orales. Hay 2 vídeos breves y a partir de estos 2 vídeos breves hay 10 preguntas para contestar. Es una actividad muy fácil y los 2 vídeos son divertidos, no son vídeos muy pesados, son vídeos divertidos, no son debates, simplemente para practicar cuáles son las características de la oralidad.